Había una vez en la cumbre de una montaña 3 pequeños árboles amigos que soñaban en grande con lo que el futuro depararía para ellos. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: yo quiero guardar tesoros. Quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo. El segundo arbolito observó un pequeño arroyo en su camino hacia el mar y dijo: yo quiero viajar a través de mares inmensos y llevar a reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más importante del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle y vio a hombres agobiados de tantos infortunios, fruto de sus pecados, y dijo: yo no quiero jamás dejar la cima de la montaña. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se detenga a mirarme, levantarán su mirada al cielo y pensarán en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo. Los años pasaron. Llovió y los pequeños árboles se convirtieron en majestuosos cedros. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró el primer árbol y dijo: ¡qué árbol tan hermoso! Y con un hachazo de su brillante hacha, el primer árbol cayó. Ahora me deberán convertir en un baúl hermoso. Voy a contener tesoros maravillosos, dijo el primer árbol. Otro leñador miró el segundo árbol y dijo: este árbol está muy fuerte, es perfecto para mí. Y con un hachazo de su brillante hacha, el segundo árbol cayó. Ahora deberé navegar mares inmensos, pensó el segundo árbol. Deberé ser el barco más importante para los reyes más poderosos de la tierra. El tercer árbol sintió su corazón hundirse de pena cuando el último leñador se fijó en él. El árbol se paró derecho y alto, apuntando al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo: cualquier árbol me servirá para lo que busco. Y con un hachazo de su brillante hacha, el tercer árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó al taller, pero pronto vino la tristeza. El carpintero lo convirtió en un mero pesebre para alimentar las bestias. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro, ni contuvo piedras preciosas. Fue solo usado para poner el heno. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero. Pero no estaba junto al mar, sino a un lago. No había por ahí reyes, sino pobres pescadores. En lugar de convertirse en el gran barco de sus sueños, hicieron de él una simple barcaza de pesca y demasiado chica y débil para navegar en el océano. Allí quedó en el lago con los pobres pescadores que nada de importancia tienen para la historia. Pasó el tiempo. Una noche brilló sobre el primer árbol la luz de una estrella dorada. Una joven puso a su hijo recién nacido en aquel humilde pesebre. Yo quisiera haberle construido una hermosa cuna, le dijo su esposo.
La madre le apretó la mano y sonrió mientras la luz de la estrella alumbraba al niño que apaciblemente dormía sobre la paja y la tosca madera del pesebre. «El pesebre es hermoso», dijo ella, y de repente el primer árbol comprendió que contenía el tesoro más grande del universo. Pasaron los años y una tarde un gentil maestro de un pueblo vecino subió con unos pocos seguidores a bordo de la vieja barca de pesca. El maestro agotado se quedó dormido, mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente sobre el lago. De repente, una tormenta impresionante y aterradora se abatió sobre ellos. El segundo árbol se llenó de temor, pues las olas eran demasiado fuertes para la pobre barca en que se había convertido. A pesar de sus esfuerzos, le faltaban las fuerzas para llevar a sus tripulantes seguros a la orilla. Iba a naufragar. ¡Qué gran pena! Pues no servía ni para un lago. Se sentía un verdadero fracaso. Así pensaba cuando el maestro sereno se levantó y alzando su mano dio una orden. «Calma». Al instante la tormenta le obedece y da lugar a un remanso de paz. De repente el segundo árbol, convertido en la barca de Pedro, supo que llevaba al Rey del cielo y de la tierra y de los mares. El tercer árbol fue convertido en tablones que por muchos años fueron olvidados como escombros en un oscuro almacén militar. Qué triste yacía en aquella penuria inútil. Qué lejos le parecía su sueño de juventud. De repente, un viernes por la mañana, unos hombres violentos tomaron bruscamente esos maderos. El tercer árbol se horrorizó al ser forzado sobre las espaldas de un inocente que había sido golpeado sin piedad. Aquel pobre reo lo cargó doloroso por las calles ante la mirada de todos, y al fin llegaron a una loma fuera de la ciudad y allí le clavaron manos y pies. Quedó colgado sobre los maderos del tercer árbol y sin quejarse solo rezaba a su padre mientras su sangre se derramaba sobre los maderos. El tercer árbol se sintió avergonzado, pues no solo se sentía un fracasado, se sentía cómplice de aquel crimen ignominioso. Se sentía tan vil como aquellos blasfemos ante la víctima levantada. Pero el domingo por la mañana, cuando al brillar el sol la tierra se estremeció bajo sí, el tercer árbol comprendió que algo muy grande había ocurrido. De repente todo había cambiado. Sus leños bañados en sangre ahora refulgían como el sol. Se llenó de felicidad y supo que aquel era el árbol más valioso que había existido o existiría jamás, porque aquel hombre era el Rey de Reyes y se murió para salvar al mundo. La cruz es trono de alegría para el Rey victorioso. Cada vez que la gente piense en él, recordarán que la vida tiene sentido, que son amados, que el amor triunfa sobre el mal. Por todo el mundo y por todos los tiempos,
Millares de árboles lo imitarán, convirtiéndose en cruces que colgarán en el lugar más digno de iglesias y hogares. Y así todos pensarán en el amor de Dios y de una manera misteriosa llegará a hacerse su sueño realidad. El tercer árbol se convirtió en el más alto del mundo y al mirarlo todos pensarán en Dios.